Momento está en proceso de bautizarlo con un nombre oficialmente. Yo sé que cuando le dimos la opción de escoger a Marlene entre Magdiel Narváez y Samuel Pagán en el panel, ella dijo, quiero preguntas más profundas, prefiero al equipo de En Ruta. Sí. Está chévere ellos dos, sí, pero ponme a los bravos. Exactamente. Sí. Que me reten. Sí. Así que esta Qué mañana privilegio, ¿no? nos honra, ¿sabes? Que Marlene haya dicho, mira, yo realmente Samuel Pagán ha escrito tantos libros, un doctor, un teólogo impresionante. Lo queremos también. y todo, pero... Yo lo respeto, pero yo quiero realmente llevar a sustancia. Yo los prefiero a ustedes. Sí. Qué bien, y agradecemos ese tiempo que tienes, ¿verdad? Porque yo sé que a lo mejor la pregunta de nosotros la tiene mucha gente de afuera también. Marlene, estamos ready para comenzar hoy y romper el hielo. Estamos listos para comenzar. Mira, Listos. una de las cosas que siempre me ha fascinado de Jesús es sus múltiples facetas en su carácter. Cuando yo leo en el capítulo 23 de Mateo lo fuerte que fue Jesús con la clase religiosa de su época, los escribas y los fariseos, que para aquellos que no han leído el capítulo 23 de Mateo se lo puedo dar como asignación, entre las cosas que dicen es, ustedes son unos sepulcros blanqueados, hipócritas. Y escuchar la palabra hipócritas tantas veces que salió de la boca de Jesús con esta clase religiosa de su época, a mí me parece, como dice el boricua, que no tenía pelos en la lengua. ¿Verdad? Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué precisamente Jesús fue tan duro con los religiosos que dicen conocer a Dios y su palabra? Porque ellos eran los maestros de la Torá, tú sabes, de lo que estaba escrito. Y si ese mismo Jesús, ¿verdad? Todavía está vigente hoy, está igualito hoy, para los que dicen ser religiosos, pero no se comportan a la altura de lo que dicen ser. Algo importantísimo, Juan Carlos, es que la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, que Jesús lo mismo que condenó en el pasado es lo mismo que continúa condenando hoy. Con la gran diferencia de que en aquella época pues teníamos al Verbo encarnado como hombre Dios en la tierra. Ahora, pues voy a hablar fuertecito. Sí. Ahora, Estoy como no lo tenemos así, ¿verdad? Como hombre Dios en la tierra, la gente inventa mucho. La gente le pone muchas palabras en los labios a Jesús que no son ciertas, pero todo está en la palabra del Señor. Ahora, los religiosos, ¿por qué Jesús les dijo hipócritas? ¿Por qué los condenó? En múltiples ocasiones, pero por lo menos en Mateo capítulo 15 y en Mateo capítulo 23, Jesús nos da las razones por las cuales los condenó hasta el punto de decir que no son llamados por el Padre, que el Padre no los plantó, que el mismo Padre que no plantó los va a desarraigar y los va a echar al infierno. Wow. Y estamos hablando de gente de oración, de gente de ayuno, estamos hablando de gente con altas posiciones religiosas en la época. Gente dedicada. Dedicada, Sí, consagrada. sí. ¿Y cómo es posible que Jesús los hubiese condenado así? Bueno, pues Mateo 15, versos 7 al 9, aquí encontramos algo donde Jesús le dice, ustedes no obedecen mis mandamientos porque siguen sus propias costumbres. Y dice el verso 7, son unos hipócritas. Y se cumple lo que dice la palabra del Señor a través del profeta, que dice, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben porque inventan reglas y luego se las enseñan a la gente diciendo que yo las ordené. Es decir, esa lista de reglas que ustedes le imponen a la gente no provienen de mí. Eso es un invento de ustedes y ustedes dicen que soy yo, pero no soy yo. Entonces, anoté aquí, tengo anotadas por lo menos 7 cosas que Jesús les condenó a ellos y es importante entender que Jesús las sigue condenando. Vamos entonces a evaluarnos a nosotros mismos. Número 1, ustedes predican lo que no practican. Le imponen a la gente una serie de cargas, pero en lo privado, ustedes ni siquiera pueden cumplir con eso. No pueden levantar esa carga ni con un dedo. También le dijo, a ustedes les gustan las posiciones, les gustan los títulos, les gusta que le hagan reverencias, les gusta que los adulen. Y eso no es correcto, así no soy yo. Yo busco gente humilde. También le dijo, ustedes ganan vidas. Ustedes, dice la palabra en el verso 15, estoy aquí en Mateo capítulo 23, ustedes viajan y viajan para hacer un prosélito, viajan el mar y la tierra, y una vez que se ganan a esa persona,
les enseñan la palabra de forma incorrecta y los conducen al infierno. Y Jesús le dijo, así como ustedes mismos ya están en el infierno. Entonces hacen unos esfuerzos tremendos para tener seguidores de ustedes mismos, pero no seguidores de mí. Ahí tengo que hacer un paréntesis. Eso me preocupa mucho. Porque mucha gente quiere followers para sí mismos. Eso es así. Pero no para Jesucristo, no para el Espíritu Santo. ¿Verdad? Sus nombres están por encima del nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús lo condenó. Inhale, exhale, que yo sé que está fuerte esto. Está fuerte, está fuerte. Le dijo, ustedes diezman y ustedes cumplen con todo esto, pero hay algo que les falta. Les falta misericordia, les falta fe y les falta justicia. Todo esto está en Mateo 23. Esta es importantísima. Le dijo, ustedes se preocupan tanto por la apariencia de la gente que ya le deja de importar quién es la persona. Lo que llevan por dentro, el alma y el espíritu, ya no le importa. Lo que le importa es cómo lucen, la apariencia. Y aquí le dice el Señor Jesús, fariseo ciego, que limpia primero, es el consejo que le da, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que entonces se pueda limpiar lo de afuera. Lo más importante es el ser humano. No es ni cómo se viste, no es ni cómo se peina el cabello, no es lo que se pone. También le dijo, y ustedes juzgan a otros, tienen una habilidad tremenda para juzgar a los demás, pero no usan esa misma regla para sí mismos, no se juzgan a sí mismos. Entonces, allí en Mateo 23, en el 15, mencioné 7 cosas que Jesús condenó, que todavía las podemos ver en la religión de este tiempo. Por eso esta pregunta es tan pertinente. Pero mira la gravedad del asunto, voy rapidito. Un ejemplo de la Biblia, un ejemplo de cómo juzgaban los religiosos. Hay un hombre en la palabra del Señor, en Juan capítulo 5, versículo 5, que tiene 38 años paralítico al lado de un estanque. Todo el mundo sabe que es paralítico, son 38 años. Ahora Jesús pasa y le hace la gran pregunta, ¿quieres ser sano? Y ese pobre hombre dice, claro que yo quiero ser sano, lo que pasa es que no tengo quien me cargue, quien me lleve a las aguas, etcétera. Puede leer la historia en Juan 5:5. Y Jesús, siendo sábado y diciendo la ley que no se puede cargar nada el sábado, porque eso es violar la ley, Jesús le dice, levántate, es decir, lo sana, toma tu lecho, cárgalo y anda y vete. Ahora, cuando los fariseos religiosos ven a este hombre, que ellos tienen conocimiento, estuvo 38 años paralítico allí, nadie le dio la mano jamás, lo ven caminando y lo ven cargando el lecho, en lugar de preguntarle, wow, hoy es sábado, ¿quién le dio reposo a tu vida? ¿Quién te dio reposo de la enfermedad? O mínimo, sentirse confrontados e ir de rodillas delante del Padre. ¿Tú me explicas esto que yo no entiendo? Pues no, le dicen, ¿qué tú haces cargando un lecho hoy sábado? Tú estás violentando la ley. Ni siquiera preguntándole cómo estás y cómo estás caminando. Desconecte total. Desconexión total. Por eso Jesús dice, ustedes me alaban, pero de verdad su corazón está completamente lejos de mí. Ustedes dicen que me obedecen, pero la verdad, ustedes ni piensan en mí. Entonces, en un último minuto, porque sé que hay 2 preguntas más, y déjeme decirte, en este libro está, mira, aquí está. En este libro, Entrando al Reino de Dios, lo puedes adquirir en la página número 30. Aquí yo desarrollo las 7 escuelas de fariseos que habían en la época de Jesús. Luego lo puedes adquirir y leer con calma, pero solo te las menciono. Fariseo espera un poco. El fariseo que dejaba para mañana lo que podía hacer hoy. Jesús lo condenó. El lastimado sangriento, quien se lastimaba los ojos hasta el punto de sangrar con tal de no mirar a una mujer. Y esta es la escuela de fariseos que le decía a la mujer, manga larga, cuello alto, todo largo, ocúltate, porque tú eres pecado. Y Jesús condenó esto. De hecho, en el Nuevo Testamento, Santiago lo aclara, que el pecado no está afuera, está dentro. El jorobado, la falsa humildad, Jesús lo condenó. El hombre de mostrar, aquí en los hombros se colocaban todas las buenas obras que hacían para que vieran lo mucho que yo hago.
Jesús lo condenó. El todo contador tenía 2 listas, lo bueno que hago y lo malo que hago. Lo importante es que yo haga más cosas buenas que malas, olvídate, ¿verdad? Que la lista supere. Y Jesús lo condenó. Pero había fariseos que tenían temor de Dios y había fariseos, ¿verdad? Que el nacido fariseo, que tenía los atributos, porque había buenos religiosos, buenos fariseos. Así que ahí te di una lista de todo lo que Jesús condena. Vamos a evaluarnos. Sí, total. Tengo a 2 teólogos más en el equipo. Ay, santo, sí. ¿Con cuál tú quieres seguir? Moraima. Ok, aquí estoy. Sí, porque Fernán es peligroso. Sí. Ay, Marvin, hay como que un debate con relación a esto que te voy a preguntar, y es: ¿la sangre de Cristo tiene poder? ¿Está bien utilizada esa frase? Sí, correctísima. Okay. Correctísima. La sangre de Cristo tiene, así, en presente, tiene poder. ¿Y por qué está correcto? Vamos a explicar varias cositas. Okay. Nosotros aquí en la tierra, cuando hablamos del pasado, del presente y del futuro, porque estamos en una dimensión llamada tiempo. Pero en la eternidad no existe eso. Eso de que yo fui, yo soy, yo seré. Es como un presente constante. Uh-huh. Ahora, es difícil de entender en la mente humana, pero es así. Te explico. Entonces, ya no estamos hablando de una sangre seca, que ya no existe, que ya no tiene poder. Uh-huh. Estamos hablando de que la sangre de Jesús hoy, año 2020, tiene poder y sigue siendo efectiva. Uh-huh. O sea, Jesús está sangrando ahora. Jesús está muriendo ahora. Jesús está resucitando ahora mismo, allí, en la eternidad. Por eso, hoy mismo alguien se puede salvar. Hoy mismo alguien se puede sanar. La sangre tiene poder. Ahora, más allá del tiempo que contiene esa preciosa sangre, porque esto es medicina. Para yo saber quién es mami y quién es papi, me tienen que hacer un examen, ¿verdad?, de sangre. Y mi sangre va a decir que tengo 23 cromosomas de mami y 23 cromosomas de papi. Y allí van a saber quiénes son mis padres. El asunto de Jesús es que la sangre de Jesús no tiene 23 más 23 cromosomas. Y esto está probado científicamente. Sino que la sangre de Jesús tiene 24 cromosomas. Tiene 23 cromosomas de una mujer, de María de Nazaret, y tiene un cromosoma de el Eterno, del Todopoderoso. Por eso, cuando todo el que moría bajaba hasta el infierno, allí se quedaba en el infierno. Allí Abraham bajó al infierno, Isaac, Jacob estuvieron allá, Sansón, Rebeca, Raquel, todos estaban allá. Pero cuando llega Jesús, Jesús tiene que probar que él no es el hijo del carpintero, que él tampoco es un profeta, que él es el Mesías. Y hay una sola forma de probarlo: a través de la sangre. Así que yo creo que una de las canciones que el mundo espiritual, que el cielo ama, que los redimidos tenemos que amar y que las tinieblas detestan, son las canciones que dicen: la sangre de Cristo tiene poder, porque estamos hablando de la evidencia. Dice la Biblia en Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia. Entonces habla de un efecto para hoy. Purificará nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Algo más de la sangre importante, Moraima, y es, me gusta mucho Mateo capítulo 27, donde habla de todo el sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario. Y en el verso 50 dice que Jesús muere, que hubo un terremoto, que el velo del templo se rasgó. Todo lo que acontece, eso fue en el 50, y ya en el 52 dice: y los sepulcros se abrieron, y santos que habían muerto salieron resucitados de los sepulcros, entraron a la santa ciudad, y la gente los veía y los saludaba. El poder de la redención, el poder de la sangre del Dios Todopoderoso. Excelente. Wow. Entonces, no sé qué base tienen las personas para decir que esa sangre, que está incorrecto decir la sangre de Cristo tiene poder. No hay base alguna. No hay base. No tiene poder, tiene poder. De hecho, en carácter personal,
¿verdad? Yo cubro con la sangre de Cristo Yo también. mi matrimonio, mis hijas, la congregación, que la sangre poderosa de Jesús nos cubra. Y como el Padre le hizo a Job, que levanta un vallado de protección alrededor de todos. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Me toca? Sí, te Ay, Dios toca, mío, te toca. te toca, Fernán, Bueno, te toca. voy a ambientar esto. Ay, te lo dije que es un travieso. No, te lo digo. Pero la pregunta, son changuerías, la pregunta mía es, Pastora Marlene Arroyo, el diezmo, ¿es la paga para el pastor? Te digo, si eres un travieso, haciéndome preguntas controversiales. Vamos a responderla porque Ajá. sabe que hay mucha gente, sabe que este es uno de los temas que provocan más Ajá. debate, Ajá. más controversia en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es dinero. Y el Sí. dinero es vida. Vamos a comenzar por allí. La gente tiene problemas con dar dinero porque el dinero es vida. Si usted gana $5 la hora y usted da $5 en el gasofilacio, usted está dando una hora de su vida y entendemos eso. Ahora, vamos a la palabra del Señor. En la mayoría de las ocasiones, hablando de la iglesia contemporánea, el pastor participa de la toma de decisiones. Lo que se va a hacer con los diezmos, con las ofrendas, con las semillas, con las primicias de esa congregación. No siempre es así, pero la mayoría. Y de esos diezmos, por tradición, se le entrega un salario regularmente, no siempre, al pastor. Lo digo no siempre porque muchos pastores no cobran absolutamente nada, ¿verdad? Por pastorear. Muy bien. ¿De dónde viene esto? Pues esto sí tiene una base bíblica. Números, Viejo Testamento, capítulo 18, verso 21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos, escucha, allí dice todos, en el antiguo pacto, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, aquí dos preguntas importantes que tenemos que responder. ¿Eso aplica hoy? Y lo segundo, ¿qué se hace con los diezmos y con las ofrendas? Porque esa es otra historia. Tenemos que entender que en el antiguo pacto no se permitía, el padre no permitía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Ahora sí, en el nuevo pacto sí. Un pastor puede ser profesor universitario, como esta servidora. Un pastor puede ser abogado. Sí, un pastor puede ser gobernante. Se puede ser rey y sacerdote. Por eso es que esto es otra historia. En Hechos capítulo 4, versos 34 al 35, que es el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Subraye, no había entre ellos ningún necesitado. Y aquí es que está el problema, Ajá. Fernán. A ver. Aquí es que está el problema. Que el pastor no es ético, ni es bíblico, que tenga todos los diezmos de la congregación para casas de lujo, para el carro del año, para el celular último modelo, y tiene gente que son sus hijos espirituales en necesidad, pasando hambre, que verdad que no tienen zapatitos para los hijos, y eso no es el corazón de Dios. Ya eso es religiosidad, eso es ser un asalariado. Entonces, es importante entender lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Entonces la iglesia también tiene una función, además de todo lo espiritual que sabemos, y es que Jesús dijo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo, me vestiste, preso, me visitaste, enfermo, me fuiste a ver. Y con los diezmos y las ofrendas, nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que ayudar a la gente, así que los diezmos no es ético que todo sea para el pastor. Sí es justo que el pastor tenga salario, claro que sí, porque el pastor tiene muchísimas funciones. Yo soy de las que creo que actualmente un pastor, además de teología, debe estudiar administración de empresas, debe tener cursos de consejería, porque un pastor es consejero. Un pastor tiene que aprender a administrar, porque tiene que rendir cuentas de esa corporación. Un pastor tiene que tener oratoria, tiene que saber predicar y ser maestro, enseñar, tantas cualidades. Y cuando se dedica a tiempo completo por todas estas funciones,
necesita un salario para vivir, pero con justicia, con misericordia, con ética. Y finalmente, Ferna, yo soy de las que creo que si aún yo teniendo otras fuentes de ingreso, yo puedo tener una mansión y esa mansión le hace daño al prójimo y a mis hijos espirituales, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y si eso le hace daño al reino y al cuerpo de Cristo, no es necesario. Vamos a ayudar a los que necesitan, sobre todo en Puerto Rico y en esta temporada. A veces uno tiene que cohibirse. Yo soy de las Sí. que pienso, y no soy pastora, pero a veces uno tiene que cohibirse por Sí. amor a eso A la mismo que gente. tú estás diciendo. Exacto. Y hasta es lamentable, Marlene, hasta es lamentable porque si uno trabaja, uno tiene derecho a tener las cositas que uno quiere, pero a veces por amor. Hace daño. Sí. Por eso era que, mira, esta mujer católica, María Teresa de Calcuta, era tan admirada y tan respetada. ¿Por qué? Sabemos que tenía junta, que tenía corporación, sabemos que tenía mucho dinero para poder hacer la obra, pero siempre se proyectó como una mujer humilde, una mujer que iba al campo, una mujer que daba la mano, una mujer que servía, y la gente todavía la respeta y la recuerda porque ven en ella algo que vieron en Jesús. ¿Ves? Y en Ponce todavía se habla de una monja. Claro. De Sor Isolina Ferré, Padre de la Gloria. ¿Y por qué se recuerda todavía? ¿Por qué se habla de ella todavía en las calles de la ciudad? Se desprendió De todo. de todo. Y venía de una familia muy adinerada, Muy adinerada. que la respaldaba. Y ella hizo muchas propuestas y dejó un legado maravilloso, pero caminaba por las calles, dándole de comer al que necesitaba. Entonces, los pastores deben oler a oveja. Los pastores deben parecerse más a Jesús. Y entonces el diezmo, cuando hay un carácter de Cristo, el diezmo no va a ser completo para su beneficio, sino también para que este reino siga avanzando. Qué maravilla de segmento. Wow. Tremendo con No se nuestra queda con amiga los deseos, padre. Apóstol Marlene Arroyo. ¿Por qué tú crees que nos escogió? Ajá. Sí, pues somos los duros, somos los duros. Somos los duros. Las preguntas más complejas vienen de ustedes. Le damos trabajo, le damos trabajo. Sí. Nada más. Prepárate para las 3 del miércoles que viene. Claro que sí, aquí vamos a Eso estar. es. Qué bueno, qué Gracias, bueno. Marlene. Pastoreas en Ponce, tenemos gente que no va a ninguna iglesia en todas partes. El área sur es una de ellas. Sí. El que quiera visitarte, ¿cómo llega allí? Tenemos templo nuevo. Wow. Tenemos allí el pabellón de la victoria en nuestra ciudad de Qué avivamiento. 10 cuerdas de terreno preciosas en calle Villa Final, en Canas, en Ponce. Para más información, 787-644-2544. Estamos enseñando palabra de Dios todos los miércoles. Esta noche, 7:30. Tenemos la gran celebración domingos, 9:30 de la mañana. 644-2544. Gracias, Marlene. Bueno. Ya vendré con un nombre el miércoles. Sí. Al segmento, ¿tú qué preguntaste ahorita, Fernando? Sí. El miércoles vengo con un nombre oficial para este De veras. segmento. Ah, bueno, pues Seguro que sí. Eso pendiente a las preguntas y al nombre. Yo Sí. como quiera le puse uno aquí en el Facebook, olvídate. Olvídate. Ese Es lo cambiamos. provisional. Qué chévere la pasamos en el programa de hoy, ¿verdad que sí? Súper. Bueno,